Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos. Queremos dar la bienvenida al doctor Héctor Ortega, él es médico internista y antes de comenzar quiero mandarle un fuerte saludo y felicitaciones. Es oficial, pues este nuevo logro académico que ha tenido el doctor es PhD en Ciencias Médicas, así que le recibimos con una felicitación y un saludo. Buenos días, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está, Diego? Muy buenos días Ingrid, buenos días a toda la ciudadanía que nos escucha por este importante medio de comunicación y programa. Gracias por aquellas sentidas felicitaciones, un gusto siempre acompañarle. Listo, vamos a empezar con lo que nos ha traído, que es el tema del Omicron. Y antes de ir a los consejos y las recomendaciones, es situarnos en el momento. Se había especulado, no se ha especulado, se ha dicho realmente, y las medidas que han tomado últimamente las autoridades dan cuenta de que el Omicron llegó y estamos en una nueva situación. Según su experiencia, doctor, ¿en qué momento estamos con el tema del COVID? Bueno, definitivamente la nueva variante de SARS-CoV-2, Omicron, realmente representa un verdadero reto de salud pública desde que comenzó esta pandemia. Definitivamente a la actualidad estamos viviendo uno de los picos quizás de contagio más altos registrados desde el inicio justamente de nuestra pandemia, y no solamente a nivel nacional, a nivel mundial sucede algo similar. Ya habíamos manifestado en programas anteriores esta variante con más de 30 mutaciones pues identificadas que le confieren pues esta categoría de una variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud, básicamente en el aspecto de ser una variante más transmisible, a diferencia pues de las variantes anteriores, y que de hecho pues lo hemos palpado, lo hemos vivido ya en la práctica misma. Estamos hablando de que en relación con, en este caso, la cepa o el virus original, estamos hablando de un índice de transmisibilidad de 10 veces al menos pues esta capacidad, ¿no? Tiene un índice de transmisibilidad de 10. ¿Qué quiere decir eso, estimado Diego? Que por cada persona infectada, esta persona infectada puede transmitir a otras o tiene la capacidad de transmitir a 10 personas más y así sucesivamente. Delta, por ejemplo, tiene un índice de transmisibilidad de 5, entonces para más o menos hacer una relación, y Omicron tiene un índice de transmisibilidad de 10. Entonces definitivamente esto hace que, sumado por supuesto a cierto grado de irresponsabilidad ciudadana, por supuesto, a tomar o adaptar o acatar las disposiciones y las medidas de bioseguridad, si sumamos ya de por sí el hecho de que tenemos una variante altamente transmisible, lógicamente sumado al incumplimiento de las medidas de bioseguridad, definitivamente el panorama que estamos viviendo es bastante, digamos, preocupante en el hecho de un incremento en los casos. Afortunadamente, el segundo aspecto que es importante considerar, lo que es la letalidad del virus, pues en teoría o entre comillas se puede decir que la letalidad es más baja, reportada lógicamente con las variantes anteriores. Ahora, digo entre comillas, ¿por qué? Porque tenemos población vulnerable, tenemos población adulta mayor con múltiples comorbilidades que por más leve que parezca el cuadro, pues puede tener una descompensación de las otras enfermedades. O sea, esta infección inicial por SARS-CoV-2, que aparentemente es leve, para otros grupos poblacionales puede representar también un riesgo porque puede descompensar su patología pulmonar crónica, puede descompensar su insuficiencia cardíaca, puede descompensar su diabetes mellitus, puede descompensar trastornos o patologías oncológicas de base, y claro, esto ya no lo pone en un sitial en el cual pues el escenario sea alentador. Entonces, realmente, como les decía, por más leve que parezca el cuadro, pues
podría tener complicaciones en estos grupos poblacionales. Ahora bien, a esto debe sumarse el hecho de que este virus nos ha enseñado que realmente tiene una fase aguda y tiene una fase crónica. Y la fase crónica puede estar latente durante 3 a 6 meses, Diego. E incluso puede desencadenar, puede activar o puede detonar otro tipo de patologías, como la evidencia científica nos está demostrando al momento, que producto de la infección por SARS-CoV-2, o estos pacientes a mediano y a largo plazo podrían presentar reactivación o activación de ciertas enfermedades que tienen una connotación de tipo inmunológica sobre todo, porque recordemos que la fisiopatología de esta enfermedad está establecida justamente por una hiperreactividad de nuestro sistema inmunológico en uno de los aspectos, y que esto de una u otra forma podría también detonar otras enfermedades de tipo autoinmunes, que a la larga pues ya los estudios, los casos que vayan apareciendo en el transcurso del tiempo, esto no lo podemos saber sino hasta después de algunos años, lógicamente podrían establecerse o podrían aparecer este tipo de enfermedades autoinmunes. Entonces, realmente esta connotación de una infección leve no me parece la adecuada. No me parece esa categorización. Realmente es una variante de preocupación, y que claro, que su preocupación al momento de pronto en términos de letalidad no sea significativa, no quiere decir que a mediano y a largo plazo también pues pueda tener esta connotación, ¿no? Entonces, he ahí el llamado, lógicamente, a la ciudadanía a que, por más leve que parezca, realmente no conocemos las secuelas que a mediano y a largo plazo nos pueda dar o nos pueda generar esta enfermedad. Entonces, realmente no está nada dicho en términos de la variante Omicron. Es una variante pues que al momento está latente, que no será la última. Irán apareciendo nuevas variantes, y a esto también, Diego, debe sumarse el hecho de que, claro, es una simple gripe, decimos, y que, bueno, mejor que me dé para tener esta inmunidad. Realmente ese es un pensamiento que está alejado de la realidad, alejado del conocimiento científico, puesto que nosotros sabemos que el virus muta cuando ingresa al organismo humano, pues. Entonces, si yo permito el ingreso del virus a la célula humana, el virus aprovecha todas esas herramientas, todo ese aparataje de la célula humana huésped para, lógicamente, ensamblarse, para reestructurarse, para reorganizarse, y obviamente eso va a dar origen a nuevas variantes. ¿Y qué tal si esas nuevas variantes ahora, a más de ser transmisibles, resulta que son más letales? Entonces, imagínense en el impacto que está generando esto. O sea, no cabe la apreciación, y yo digo con mucha preocupación realmente, el hecho de que he escuchado a autoridades, he escuchado a gente que de pronto son figuras públicas y que deben dar un mensaje claro a la ciudadanía. De pronto dan ese mensaje de que las cosas no son así. O sea, y si nuestras autoridades hablan en ese sentido, ¿qué puedo esperar del resto de ciudadanía? Entonces, definitivamente, eso es preocupante. Realmente el hecho de decir, bueno, infectémonos nomás, es una simple gripe, pero no se dan cuenta lo que está por venir, o sea, lo que está el virus haciendo dentro de la célula humana para ensamblarse y reestructurarse de una manera diferente y dar origen a nuevas variantes que ya no serán, en este sentido, quizás de las mismas características que las anteriores. Entonces, doctor, esto me preocupa bastante. Sí, Ingrid. Doctor Ortega, le quiero preguntar, si bien son múltiples los síntomas que se presentan y que se han presentado en las distintas variantes,
¿Qué podemos advertir en esta nueva variante? Con Omicron, ¿cuáles son los síntomas quizá más que se han presentado con mayor frecuencia o cómo se los puede identificar? Porque hay mucha gente confundida y que se llega a hacer la prueba y sale negativo, pero tienen yo por decirlo desde mi desconocimiento, una gripe tremenda. Tienen fluido nasal, no tienen tos, pero llegan a ser una fiebre no alta. Entonces hay esta confusión, no sabemos cómo diferenciar entre si es el virus del COVID-19 con la variante Omicron o es una gripe, una influenza. Sí, definitivamente esta confusión, esta dicotomía de criterio, realmente no es algo que le pase únicamente a la ciudadanía, Ingrid. Esto nos pasa incluso a los médicos, nos pasa a los profesionales de la salud, que inicialmente estamos tratando este tipo de afecciones como una simple amigdalitis, una faringitis, un resfriado común, y después de unos varios días, la prueba COVID positivo, ¿no? Entonces, hay que entender primero algunos conceptos aquí. Uno, que las pruebas diagnósticas lógicamente no tienen un 100% de sensibilidad ni de especificidad. Todo depende del momento, del tiempo en el cual se apliquen, como para que lógicamente tengan la validez y sus resultados sean interpretables. Eso por un lado. El hecho de que un resultado negativo te excluye la enfermedad, bajo ninguna circunstancia es así. Estamos viviendo en una pandemia y todo cuadro respiratorio, al menos para los colegas profesionales de la salud, médicos, todo hasta el momento debe ser considerado como un potencial COVID hasta que no se demuestre lo contrario, por supuesto. Ahora bien, a la sintomatología de esta variante en relación a las anteriores, definitivamente sus signos, sus síntomas son muy similares a un resfriado común. La diferenciación, lamentablemente, clínicamente no se puede hacer, o sea, por signos y síntomas es casi imposible, Ingrid. La única forma de identificar es a través de una prueba, que en este caso sea para influenza o sea para SARS-CoV-2, que tenga positividad. De ahí realmente no se puede hacer esta distinción. Afortunadamente en ambos casos el tratamiento es sintomático. En otras palabras, el tratamiento es similar, es el mismo. Lo único que cambiaría de una u otra forma es que en ninguna de esas dos circunstancias tienes que dar antibióticos. Por Dios, no demos antibióticos, no consumamos antibióticos ante estos cuadros que son netamente virales. De aquí, Ingrid y Diego, se nos viene algo bastante grave, bastante complejo y realmente, bueno, uno como investigador, su visión le permite un poco adelantarse en el tiempo y realmente después de esta pandemia vendrá pues una pandemia también por resistencias bacterianas. Bacterias multidrogos resistentes, que de hecho ya teníamos ese problema y ahora se ha multiplicado de forma exponencial. Cuando tú tienes un paciente hospitalizado y recibes el cultivo de ese paciente, un cultivo de alguna secreción, y resulta que a todo está resistente y que prácticamente ese paciente está condenado a fallecer por una infección a la cual tú no le puedes entregar un antibiótico porque ya está resistente a todo. Entonces, si seguimos usando a todo nivel, ya sea en el primero, segundo, tercer nivel de atención, de forma indiscriminada los antibióticos para tratar afecciones de tipo viral, ese por si acaso, en ese no está claro si es viral, si es bacteriano, démosle nomás por si acaso antibiótico. O sea, por favor, estamos en una pandemia con una variante altamente transmisible, que viene un paciente con síntomas respiratorios. O sea, eso es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, a menos que tenga otros elementos o de juicio para pensar que es bacteriano, pero realmente a pesar de eso yo veo igual en la consulta, veo en la práctica profesional con mucha preocupación que colegas siguen con el uso indiscriminado, irracional de antibióticos, que definitivamente sí nos llena de indignación, al menos en lo particular, definitivamente eso no se puede aceptar. Doctor, la sintomatología es similar, les decía, pero lo que caracteriza a esta variante es la secreción nasal.
la molestia de garganta, el malestar y el dolor del cuerpo, que es muy característico, sobre todo la secreción nasal. Aquí por lo general no hay pérdida del gusto y del olfato. Hay que entender una cosa también, y es que no olvidemos que Delta también está circulando. Entonces, lógicamente no podemos hacer esa discriminación entre Omicron y Delta. En teoría, Omicron no alcanzaría pulmones, Delta sí alcanzaría pulmones. Entonces, pero igual, o sea, son solamente conjeturas, pero a la larga todavía Delta está circulando en la población ecuatoriana. Entonces, las personas no deben tener pues esta tranquilidad de una u otra forma porque, no, es Omicron, es algo leve nomás. No, yo tengo pacientes que tienen y que de hecho están llegando con neumonías a los hospitales y que lógicamente ya han estado vacunados con las 2, con las 3 incluso, ¿sí? Si bien es cierto, he visto una tendencia más baja con los que tienen las 3 vacunas, o sea, en este caso con el refuerzo, sí, es muy baja y eso más cuando se contagian y los que hacen síntomas es muy leve, pero los que tienen 2 definitivamente también se están complicando. Entonces, qué importante aquí el refuerzo oportuno para, lógicamente, combatir o hacerle frente a este virus. Doctor, quiero pasar a contestar inquietudes de nuestra audiencia. Y como decía usted, bueno, las autoridades toman decisiones, pero deben hacerlo de acuerdo a la ciencia, no a lo que los especialistas están diciendo. Por eso le piden, doctor, alguna sugerencia en el sentido de decir si será a su juicio conveniente o no regresar a clases presenciales en cuestión de niños y adolescentes. Ya, bien, definitivamente aquí hay 2 posturas, 2 posiciones. La una desde el punto de vista del impacto que tiene la educación virtual en el aprendizaje de los niños, sobre todo, ¿sí? Que sabemos que bajo ninguna circunstancia es lo mismo, es igual, ¿sí? Hay estudios que han demostrado definitivamente un retraso en las funciones, en este caso de aprendizaje, por educación virtual que lógicamente cuando es presencial. Eso es lo que realmente preocupa. Estamos teniendo generaciones o vamos a tener generaciones de estudiantes, de profesionales o de, estudiantes principalmente que por no tener este aprendizaje presencial donde lógicamente tú tienes más herramientas para de una u otra forma mejorar ese desarrollo cognitivo y ese nivel de aprendizaje no lo tienes muchas veces de forma virtual. Ahora, sí, este momento estamos con un repunte de casos y desde el principio y desde el punto de que si tengo más contagiados, podría darle más oportunidad al virus para que mute, lógicamente la respuesta es obvia, ¿no es cierto? O sea, sí, no es el momento más preciso como para que exista esta presencialidad por el número de casos, por supuesto. O sea, recordemos que los niños no es que son un grupo aislado de los adultos, o sea, a la final ellos son en este caso, si bien es cierto, no tendrán las comorbilidades que tienen los adultos, tienen la ventaja de la edad, pero a la final son huéspedes que van a alojar un microorganismo, ¿no es cierto? Y que ese microorganismo en sus células también puede mutar y puede dar origen a nuevas variantes. O sea, aquí volvemos a nuestro punto de origen, ¿no? Entonces, definitivamente no es el momento más adecuado. Sí, no es el momento. Deberían establecerse políticas públicas, políticas de educación y de salud, donde establezca específicamente en base al comportamiento epidemiológico, en qué momento podríamos hacer esta transición o este aprendizaje al menos híbrido, ¿no? Habrá puntos epidemiológicos o puntos en el tiempo donde haya casos más altos y quizás la virtualidad sea una opción, pero de pronto luego van bajando, va disminuyendo, están con las dosis de refuerzo. Y eso de una u otra forma mejoran las cosas y de pronto ya podemos volver a una presencialidad. Es decir, deberíamos optar por este mecanismo, por este aprendizaje de pronto híbrido, presencialidad, virtualidad, en base al comportamiento de una curva epidemiológica. Doctor, le quiero hacer 2 preguntas que me envían a través del celular, a través de WhatsApp.
La una dice, ¿es posible que personas que aún estando ya con COVID hacen la cuarentena, se supone que pasan todo el tiempo, están curados, se hacen la prueba y vuelven a salir positivo? Es decir, se pueden contagiar de forma seguida. Esa es la primera. Y la segunda, una inquietud que dice, si estando con COVID, ¿es o no recomendable bañarse? Tienen esa duda. A ver, con respecto a la primera, las pruebas diagnósticas, insisto, no lo tomemos con ese 100%, ya sea para cuando es positiva como para cuando es negativa, ¿no? En teoría, cuando tú te enfermas o ya adquieres la infección, al menos la inmunidad adquirida por esa infección es de 3 meses, ¿sí? Entonces, en teoría, volverte a reinfectar dentro de este periodo de 3 meses, eso no va a ocurrir. Que si la prueba te sigue dando positiva, por supuesto, te puede dar positiva incluso semanas después, sobre todo el PCR. Por eso de una prueba, hágase un PCR para reintegrarse al trabajo, eso es algo absurdo, eso es una falta de conocimiento que muchos médicos ocupacionales todavía no lo tienen claro, y que claro, no, con una PCR negativa usted regrese al trabajo, ¿sí? Entonces no funciona así. El PCR, ¿sí? El PCR, que es una prueba que detecta, en este caso, el material genético del virus, pero no te dice si detecta un virus vivo o virus muerto. Pues a la final te está detectando es únicamente restos virales, y a la final, si existe restos virales, te va a seguir dando positivo, pero eso no quiere decir que el virus tenga todavía la capacidad de seguir trabajando o de seguir infectando. Incluso te puede seguir saliendo positivo 4, 6, 8 semanas después. Sí, por eso ustedes recordarán al inicio los permisos por enfermedad muchas veces superaban el mes, porque seguías dando un PCR positivo. O sea, eso, si seguimos optando de esa manera, pues lógicamente imagínate el país donde vamos a estar, donde no hay una reactivación en lo laboral impresionante. O sea, no cabe eso. Ahora tenemos la prueba de antígeno, que es así, de pronto te puede dar una noción un poco más clara de si estás o no estás, en este caso, en forma activa con el virus. Por eso esta prueba de antígeno sí está incluida, para decir, bueno, ya se acabó o hasta aquí nomás el aislamiento. Pero la prueba de antígeno por hisopado, la prueba de PCR no, esa prueba de PCR te va a seguir dando positivo durante semanas, sin que eso signifique que siga siendo contagioso, ¿sí? Entonces, si te piden una prueba negativa para reintegrarte al trabajo, hazte una prueba de antígeno. Al menos esta se recomienda que se lo haga ya en el día 10, ¿sí? Desde de haber iniciado los síntomas, en el día 10, para que podrías tener ya una negatividad. Si esta prueba es negativa, pues se asume que te liberas del aislamiento y puedes retornar. O en su defecto, estos 14 días de aislamiento, que en el COVID leve a moderado es más que suficiente sin ninguna prueba que necesites como para decir que ya no eres contagioso. En el COVID severo y crítico ya no son 14 días, sino son 21 días. Ahora las guías establecen o han establecido un tiempo de aislamiento más corto. Sobre todo la CDC ahora habla de 5 días. Y que otros 5 días con mascarilla. O sea, yo al menos no comparto esa posición. Digamos, esto depende mucho del nivel cultural de las personas. Imagínate que tú a los 5 días te aísles y los otros 5 días vayas a trabajar pero con mascarilla, en donde todavía eres infeccioso. O sea, si ni en condiciones normales guardas adecuadamente las medidas de bioseguridad, no se diga si todavía estás con riesgo de transmitir, pues, o sea, no cabe. O sea, eso en nuestra población no cabe. Ya, entonces, por lo menos el aislamiento debe ser mínimo 10 días, mínimo. Y eso también, si es que quieres ya liberarte del aislamiento, a los 10 días te haces una prueba por hisopado de antígeno. Si te sale negativa, entonces libérate. Y si no tienes los recursos para hacerte una prueba de antígeno, si no hay disponibilidad, porque eso también se han acabado las pruebas para diagnóstico, entonces al menos mantente los 14 días, si es COVID leve a moderado, ¿sí? Sin una prueba, ¿no? Entonces no podemos correr
ese riesgo. Si bien es cierto, a partir del día 10 la carga viral se reduce en menos del 5%, pero todavía hay una mínima probabilidad. Entonces yo al menos me parece una decisión bastante ligera el hecho de acortar ese aislamiento sin tener las garantías suficientes como para no tener la certeza o la seguridad de seguir transmitiendo el virus, ¿no? Doctor, para finalizar, bueno, vamos a tener muchas preguntas a lo largo de toda esta transmisión sobre el COVID, pero una pregunta que le hacen, doctor, a nivel científico. ¿Quiere decir que las variantes también se originan en las personas vacunadas? Nos están preguntando. Esto es preocupante. Y la segunda pregunta que le hacía al doctor, por favor, si la puede también responder. Preguntaba si era recomendable bañarse o no. Pueden bañarse, no hay ningún problema. El baño no es una restricción a menos que estés con un COVID severo o crítico, y aún así el paciente crítico que está en la UCI le bañan. O sea, si el de UCI le bañan, no se diga el que está en la casa. Entonces, no hay ninguna restricción para que se bañen, no hay ningún problema. A ver, las mutaciones ocurren, hay que aclarar esto, las mutaciones ocurren cuando el virus ingresa a la célula humana, ¿sí? Cuando estás vacunado, la probabilidad de que el virus ingrese a la célula humana es baja. Lo que hacen las vacunas es impedir que el virus ingrese a la célula humana. Si tú estás debidamente vacunado, ¿sí? Prácticamente estás poniendo una barrera en la célula para que el virus no ingrese. Si el virus no ingresa, entonces no muta, ¿sí? Entonces hay que entender eso. El virus va a mutar cuando ingresa a la célula humana. Las vacunas justamente te protegen de eso, ¿sí? Ahora, que resulta que no todo, que si tienes las dos vacunas, ojo, no todas las vacunas tienen ese 100% de efectividad que uno quisiera. Las vacunas no es que te van a proteger de que no te infectes al 100%, ¿sí? Lo que va a hacer la vacuna es de una u otra forma atenuar todo esa carga viral, porque no van a entrar los mismos o la misma cantidad de virus que de pronto entraba cuando no estabas vacunado, ¿sí? Pero reduce la probabilidad, o sea, nos reduce y de forma significativa. Por eso es que las vacunas salvan vidas, las vacunas te protegen, ¿sí? Entonces, sí, obviamente, de que puedes con las vacunas tener la infección, puedes tenerla, sí, porque no es que la efectividad llega al 100%, entonces, pero al menos reduces. Eso, a no hacer nada, lógicamente, uno toma la decisión de al menos tener esa protección o al menos bajar esa probabilidad de que tu cuadro se complique. Quiero agradecer al doctor Héctor Ortega, él es PhD ya en ciencias médicas y nos estuvo contando acerca del momento en que estamos viviendo con respecto a la variante Omicron, y también aclarando que recuerden ustedes que no solamente está esta variante, ¿no?, en nuestra sociedad, sino también la Delta, y que es posible que no nos descuidemos, es decir, o sea, las variantes están ahí, posiblemente nos podemos contagiar de una u otra. Solo para terminar, doctor, justamente esto que se escucha es verdad, de que si te contagiaste de la Delta también te puedes contagiar del Omicron o viceversa. Bueno, hacer esa apreciación o esa diferenciación es bastante complejo, a menos que tengamos un laboratorio de biología molecular en el cual pueda secuenciar o mapear genómicamente al virus. Definitivamente sí es bastante complejo, o sea, no puedo hacer esa aseveración. Ahora, de que en cualquiera, hablemos más bien de la probabilidad de reinfectarte. Que te reinfectes con cualquier variante, obviamente puedes hacerlo. Sí, pero para que te reinfectes, lógicamente deberás al menos no estar con un esquema de vacunación completa o haber pasado ya el tiempo establecido de una infección previa. O sea, la reinfección es una realidad. Eso ya no está en duda. Quien ha tenido COVID puede reinfectarse después de unos 3 meses, 6 meses, lo puede hacer. ¿Con qué variante? Realmente con la que esté predominantemente en ese momento en el medio, que puede ser la alfa, la beta, la delta, la omicron. Eso es una realidad. Que si ya te dio en la anterior la delta y después te puede volver a dar la misma delta, pues obvio. O sea, definamos es el aspecto de reinfección. ¿Te puedes reinfectar?
sí te puedes reinfectar. ¿Con cuál variable? ¿Con cuál variante? Con cualquiera, con la que esté latente en ese momento. Recordemos que las variantes van desplazando, cuando va apareciendo una, va desplazando a la anterior, sobre todo en base al índice de transmisibilidad. Entonces, en unas semanas, en pocas semanas, Omicron terminará desplazando seguramente al resto de variantes, y en la curva epidemiológica ya las otras casi no estarán presentes. Entonces, cuando te reinfectes, quizás sea por Omicron, y así seguirán apareciendo nuevas variantes que irán desplazando a las anteriores. Es como decir, la que está de moda. Entonces, cuando te reinfectes, te has de reinfectar con la que esté de moda en ese entonces. ¿Ve? Contestado exactamente nuestras inquietudes. Por favor, a cuidarse, esto no termina. Gracias al doctor Héctor Ortega. Gracias, doctor, por su tiempo. Por seguir conectándose. Ahora vamos a ir a la parte de la experiencia y vamos a compartir. Gracias, Diego. Gracias, Ingrid. Buen viaje también, doctor. Vamos a compartir el aspecto de la experiencia.